Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia. Desde la sala de redacción de CNN Chile los saludamos como todos los días, pero contándoles que esta semana nos vamos a encontrar una hora antes de lo habitual, porque en CNN Chile preparamos un especial presidencial que se llama Los Mayores Deciden, y es la posición de cada uno de los candidatos frente al tema de las personas mayores, un tema que es crecientemente importante, pero del que se habla muy poco. Por eso, día a día vamos a mostrarles en este programa cuáles son los pensamientos, las propuestas de cada uno de los candidatos frente a las personas mayores. Luego de contarles esto que nos va a tener ocupados durante toda esta semana, comenzamos de inmediato revisando lo más importante de la contingencia en titulares. La agenda de derechos humanos se toma las últimas semanas de la campaña presidencial. Esto luego que el presidente Gabriel Boric anunciara la toma de razón por parte de Contraloría del decreto que pone fin al carácter especial del penal de Punta Peuco. A esto se sumaron las críticas de Evelyn Matei y Johannes Kaiser al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Renovación Nacional decidió pasar al alcalde y expresidente de la colectividad Mario Desbordes al Tribunal Supremo, luego que entregara su apoyo al candidato republicano Álvaro Carter. La diputada de RN que va a la reelección por el mismo distrito, Jimena Santón, calificó las palabras del jefe comunal de Santiago como de sorprendentes. Como una muy buena noticia, calificó el ministro de Hacienda Nicolás Grau el IMASEC de septiembre, que fue de un 3,2%. Según el Banco Central, dicha cifra se explicó principalmente por la expansión de los servicios y el comercio. La autoridad insistió además en que este año se alcanzará el 2,5% de crecimiento que proyectó el gobierno. Donald Trump aseguró que los días de Nicolás Maduro en el poder están contados. En una entrevista, el mandatario estadounidense se negó a decir si su país prepara una acción militar en tierra contra Caracas, pero descartó la idea de una guerra en contra de Venezuela. Y en el deporte, el fútbol chileno tiene nuevo campeón. Coquimbo Unido festejó el primer título de su historia con un recorrido en caravana por todo el puerto. A falta de 4 fechas, el equipo de Esteban González supera a su más cercano perseguidor por 17 puntos. Y es un tema que durante esta jornada sorprendió al mundo político, en especial al mundo de las campañas, porque el presidente Gabriel Boric, acompañado de su ministro de Justicia, decidió comunicar algo que siempre ha sido un tema de conversación: el destino de Punta Peuco. Él lo que dijo es que se iba a ampliar para el resto de la población penal, y está con nosotros Miguel Ángel Araya para contarnos cómo fue este anuncio y cómo ha sido recibido por los distintos sectores políticos. Bienvenido, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Matilde, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo dices, un anuncio bastante importante que tomó por sorpresa a varios de los que están en medio de estas campañas presidenciales y políticas, recordemos, no tan solo presidenciales, sino que también parlamentarias. Un anuncio que era parte de la promesa de campaña de Gabriel Boric, un pilar fundamental en materia de derechos humanos, el cierre del penal Punta Peuco. Pero no su cierre, sino su cambio para dejar de ser un recinto penal exclusivo para personas condenadas por delitos de lesa humanidad y pasar a ser un penal común y corriente. De hecho, esto llega con incluso un cambio de nombre, porque será el complejo penitenciario de Tiltil. Recordemos que Punta Peuco está ubicada ahí en la comuna de Tiltil y por lo tanto ahora deja de ser única y exclusivamente para personas condenadas por delitos de violaciones a los derechos humanos y pasará a ser un penal común y corriente. Esto claramente tiene detrás un sentido de reparación, lo dijo el propio presidente Gabriel Boric, pero también tiene un sentido por tratar de resolver lo que está haciendo la sobrepoblación penal en las 80 cárceles que hay a lo largo de nuestro país, territorio nacional, y por lo tanto
Una de las herramientas que identificó el gobierno, según lo que han informado durante esta jornada, era precisamente utilizar la infraestructura disponible como lo es el penal Punta Peuco, y ahora que sea una cárcel común y corriente, sin ningún tipo de discriminación, porque finalmente eso era lo que se estaba haciendo con los condenados que están pasando sus días en Punta Peuco. Esto va a venir con un cambio de infraestructura también. El presidente Boric junto al ministro Gajardo, ministro de Justicia, ya adelantaban hoy día los cambios que se le están haciendo en materia de infraestructura, con esto habilitando, por ejemplo, un lugar para lo que serán las visitas, un lugar también para lo que es la seguridad del lugar, con chequeos constantes. Y ampliación, ¿no? Porque ampliación hasta el momento también la cárcel, el penal de Punta Peuco, estaba a su capacidad prácticamente completa, si no completa. Exactamente, son 139 internos los que a la fecha, al día de hoy, están como condenados en el penal Punta Peuco. Y lo que hemos podido conversar con fuentes de gobierno es que la ampliación en esta primera fase sería para 32 plazas carcelarias. 32 plazas serían las que se ampliarían en esta primera fase en el penal Punta Peuco, ahora con este nuevo nombre de Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, porque es todo un cambio. Lo que han informado hoy día entonces es que Contraloría de la General de la República ha tomado conocimiento de esta nueva instructivo, porque tuvo que ser un cambio legal, y por lo tanto con esto ya mañana se va a hacer su publicación en el Diario Oficial, y ya Gendarmería estaría autorizado para empezar a hacer los movimientos y traslados que puedan ser pertinentes para esta nueva cárcel. Así que vamos a escuchar el momento en el que el presidente Gabriel Boric da a conocer esta información de manera bastante sorpresiva, y también los detalles en voz del ministro de Justicia, Jaime Gajardo. La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común. Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia. Desde hoy, en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio. Terminar con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana, como en su momento hiciera el presidente Piñera con el término del penal Cordillera. Los pasos que vienen son los siguientes. El día de mañana este decreto supremo se publica en el Diario Oficial. Desde ese momento, Gendarmería de Chile está habilitado para realizar la segregación que corresponda a cualquier establecimiento común que tiene el sistema penitenciario chileno. Además, se están realizando obras para modificar parte de la estructura de este establecimiento penal, que tal como señaló el presidente de la República, terminarán los primeros meses del próximo año, y esperamos que con eso se pueda dar paso a el cumplimiento en el sentido de que ingresen personas que cumplan sus condenas de manera que hayan cometido delitos comunes y que ingresen conforme a los criterios de segregación que establece Gendarmería para ese establecimiento penal en concreto. Bueno, escuchábamos al ministro Gajardo haciendo la explicación de cómo va a empezar a funcionar entonces el día de mañana este penal Punta Peuco, con Gendarmería que ya va a estar autorizado para hacer la segregación respecto de cómo se va a ordenar nuevamente este penal ahora que es común y corriente, o a contar del día de mañana con su publicación en el Diario Oficial. Una cárcel que fue creada en 1995 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, y que entonces tenía este cambio bastante importante. De hecho, escuchábamos al propio presidente Gabriel Boric haciendo mención al expresidente Sebastián Piñera, que también tomó una acción similar con el cierre del penal Cordillera, también un penal que era dedicado para personas que habían sido condenadas por delitos ocurridos durante la dictadura cívico-militar. Y eso también da un poco de contexto a la decisión que se ha tomado, considerando que estamos en un ambiente electoral. Uno puede suponer que el presidente precisamente nombró al expresidente Sebastián Piñera un poco blindándose a lo que podrían ser las críticas precisamente del sector más de la derecha.
Sabemos que está la candidata Evelyn Matei, que representa a Chile Vamos, que también fue cercana a Sebastián Piñera. Entonces, nombrarlo, decirlo, recordarlo, es más bien podríamos decir, una defensa. Pero bueno, ustedes tuvieron un presidente que también hizo lo mismo. ¿Cómo van a criticar esto? Aunque es distinto, porque el penal Cordillera no había sido construido como penal, sino que era un centro donde había cabañas, donde personal de la FAT, las condiciones eran distintas, eran para que pudieran pasar detenciones, pero no era una cárcel propiamente tal. Ahí, bueno, él la cierra porque claramente ahí había condiciones de privilegio. En este caso, lo que siempre se pidió desde el mundo de los derechos humanos y el oficialismo, más, digamos, más de izquierda, es que se cerrara el penal de Punta Peuco, cosa que el presidente Boric no lo hizo. Durante ese momento era ministro de Justicia, el ministro de hoy Seguridad, Luis Cordero, dijo que no se podían dar el lujo de cerrar cárceles cuando lo que se necesitaban eran más plazas. Y claro, ahora se le quita el carácter de penal exclusivo, se abren plazas, pero son plazas, 32 plazas, con 32 plazas no se hace mucho. Claro, no se termina con el problema del hacinamiento, y probablemente vamos a ver qué carácter van a tener los internos que vayan a pasar a este penal. O sea, desde una perspectiva, no se cambian las condiciones para los que están, sino que se suman a otros. Exactamente, se suman a otros, pero también la reorganización interna de la cárcel podría verse afectada por esta decisión que ha tomado el gobierno entonces de presentar este cambio en... finalmente deja de ser un penal exclusivo para estos condenados, porque eso es para que la gente lo tenga claro en su casa. ¿Usted no va a encontrar otro tipo de delito en esa cárcel que no sean violaciones de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos? Claro. No hay condenados por robo, por homicidio, no. Son delitos de estas características que nosotros le estamos contando. Bueno, una noticia que no fue muy bien recibida en el mundo de la oposición. De hecho, también fue tema comentado en los distintos, podríamos decir, las distintas campañas de los candidatos presidenciales, y también de algunos defensores de las personas que están cumpliendo condenas en este recinto penal. Así que vamos a escuchar aquellas reacciones que dejó este anuncio del presidente Gabriel Boric. Lamentamos profundamente la decisión que ha tomado la Contraloría de aprobar el decreto enviado por el presidente Boric para cambiar y transformar a Punta Peuco en una cárcel común. Creemos y tenemos la más absoluta convicción que esto responde a ese ánimo de venganza y de persecución que siempre ha inspirado el gobierno de Gabriel Boric en contra de los internos del penal de Punta Peuco. Aquí, con esta decisión, el gobierno de Boric está vulnerando y transgrediendo gravemente garantías fundamentales y constitucionales que van en contra del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los internos de Punta Peuco. Y por lo tanto, vamos a interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se revierta esta decisión. El presidente está de salida. Y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado. Pero es tarde. El presidente abusó de la cadena nacional y se dirigió a un solo candidato en la cadena nacional en un acto de corrupción y cobardía. Por lo tanto, lo que haga o diga el presidente en estos meses que le quedan a cargo del gobierno, porque claramente no va a gobernar, prefiere transformar la moneda en la sucursal de campaña de la candidata, tratando de apelar a lo que sea para que su candidata suba. La verdad es que nos tiene sin cuidado. Se termina en 128 días su mandato y va a haber un antes y un después. Quiero decir una cosa, el señor presidente de la República, estando imputado en varias causas, debiese tener interés en que existiese un penal donde pueda llegar gente de alto nivel. El señor presidente de la República está transformando un geriátrico, porque es eso, y un hospicio donde la gente se está muriendo, en una cárcel común. No sé si la Corte Suprema se lo va a permitir o se lo va a aguantar, porque por lo demás está cometiendo una violación de derechos humanos. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar que siga avanzándose, más encima, después de lo que ha sucedido con los detenidos desaparecidos, desde la izquierda en esta lógica. Son unos sinvergüenzas. Bueno, ahí entonces parte de las reacciones que hemos podido recoger durante el transcurso de esta jornada, luego de esta sorpresiva anuncio que hace entonces el presidente Gabriel Boric sobre el cambio, un cambio bastante importante en lo que va a ser
cómo se administra ese recinto penal de Punta Peuco, cuáles van a ser los cambios, qué tipo de personas también van a llegar, van a haber traslados de esa cárcel a otra cárcel, considerando que ya dejan de ser especiales las personas que estaban condenadas en ese lugar. ¿Serán personas mayores las que sean trasladadas a ese penal? O sea, actualmente son personas mayores, pero las que lleguen... 32 nuevas plazas que uno podría vislumbrar eso, considerando para no tener un cambio quizás tan estructural en el penal y adaptándolo o como ya está hoy, quizás probablemente sean personas mayores las que sean trasladados, imputados, condenados mejor dicho, ya personas mayores. Ya, pero eso es una especulación. Especulación, nuestra, ¿no? Exactamente. Todavía no hay una confirmación ni de Gendarmería, ni tampoco lo digo en el punto de prensa cuando se anuncia esta información sobre cuáles van a ser las modificaciones en materia de segregación de la cárcel con esta nueva actualización del penal Punta Peuco. Así que esas son las reacciones que existieron en la derecha. ¿Cómo se lo tomaron en la izquierda? Las candidaturas oficialistas, bueno, lo pasamos a revisar. Los presos de Punta Peuco, mientras no colaboren con la verdad y no digan buena parte de la información que siguen teniendo o no pidan perdón, corresponde que tengan el trato más severo desde el punto de vista penal. Al mismo tiempo, a nosotros nos parece bien que el penal de Punta Peuco deje de ser un penal de privilegio. Eso sí, también nos gustaría nivelar hacia arriba, y a pesar que todas las candidaturas están en la idea de aumentar la punición, torturar al ser humano que cometió un delito, nosotros no. Queremos que los presos cumplan en rehabilitación. Por tanto, un plan no es solamente Punta Peuco, es un plan de cárceles. Queremos cárceles dignas que no transforman a los presos en pedazos de carne que se tiran en una esquina. Si hay alguna intención de ampliarlo o no, es un tema que le tienen que preguntar al gobierno. Por ahora nosotros lo que estamos proyectando es la construcción de 5 cárceles más en nuestro país, adicionales al plan de infraestructura carcelaria. Sobre Punta Peuco lo que le puedo decir es que las cárceles son lugares en los cuales se cumplen penas para aquellas personas que han cometido delitos y no lugares de privilegio. Así que me parece muy bien que la Contraloría haya tomado razón y que en definitiva este penal, que alberga a personas que han sido condenadas por violación a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad, pasa a convertirse en un penal común como siempre debió haber sido. Ahí escuchábamos las reacciones, las opiniones que ha generado entonces este anuncio más bien en el mundo de la izquierda, con candidatos como Marco Enrique Suminami y también la candidata del Partido Comunista y oficialismo en general con esta agrupación de partidos, Janet Jara. Ella dice que sobre la ampliación de este penal, bueno, va a ser una decisión que tendrá que tomar en su administración, pero que como tal ella propone ampliar el sistema penitenciario de nuestro país con la creación y la construcción de nuevas cárceles. Así que un tema que probablemente va a seguir generando reacciones en los próximos días cuando vayamos conociendo qué tipo de cambios en la interna de la cárcel Punta Peuco se van a ir concretando mientras avanza entonces aquella modificación. Oye, nos llamó la atención el tema de la referencia a calidad de imputado que tenía, que señaló el presidente Boric, claro, el candidato Kaiser respecto al presidente Boric. Buscamos, hay una causa por la fallida compra del inmueble de la familia Salvador Allende, pero esa causa está por cerrarse. De hecho hay una audiencia que está fijada ya para la resolución sobre el sobreseguimiento de esta investigación que está postulando el propio Ministerio Público. Es decir, porque él hablaba de varias causas en las que están en calidad de imputados, pero claro, había otra que es por una denuncia supuestamente por la entrega o publicidad de fotos e imágenes privadas de una persona, pero sabemos que esa causa se sobreseyó y no tuvo ningún desenlace penal para el presidente. Pero sí, claramente en el caso Allende, él fue citado a declarar en calidad de imputado, ¿se acuerdan? Cuando fue bastante noticioso, pero bueno, en esa calidad está, en esa causa al menos, que ya está por cerrar para aclarar ese punto que hizo el candidato. Importante la precisión. Exactamente. En otros temas, pero también relacionados con derechos humanos y lo que fue la dictadura cívico-militar. Se ha generado bastante polémica por los dichos del candidato Johannes Kaiser, quien asegura y sigue asegurando hasta el día de hoy que el servicio médico legal tendría osamentas, restos humanos de personas que habrían sido víctimas de la dictadura cívico-militar, pero que según él no están siendo identificadas cuando podrían haberlo hecho. La respuesta del Servicio Médico Legal fue tajante, dicen acá no hay ninguna osamenta, ningún elemento que pueda ser importante para la identificación de personas que puedan haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos que no se haya realizado. Es decir, todas las osamentas que están en el Servicio Médico Legal
fueron periciadas, fueron analizadas. Que algunas no hayan dado resultados convincentes de cuál es la identidad de aquel hueso, o etcétera, es otro tema más científico. Pero que no se hayan periciado o intentado identificar aquellos osamentas es falso. Eso dicen, y es la discusión que se ha realizado y que incluso ha llevado a analizar, debatir sobre el trabajo que está realizando el Plan Nacional de Búsqueda. Recordemos, una política pública implementada durante el gobierno del presidente Gabriel Boric que busca potenciar, acelerar lo que está haciendo la búsqueda de verdad y justicia para aquellos familiares de detenidos desaparecidos y también ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Qué fue lo que señaló durante esta jornada el candidato Johannes Kaiser en respuesta a lo que ya le dijo el Servicio Médico Legal? Bueno, esto fue. Quiero hacerles presente que nosotros tenemos pruebas en video y en documentación de todo lo que hemos planteado. El Servicio Médico Legal, en nuestra opinión, ha engañado a la opinión pública y está haciendo un intervencionismo político, electoral, inaceptable. Periciar no es lo mismo que identificar. Punto. El periciar, yo puedo periciar de muchas maneras una muestra. Identificar es otra cosa. Lo que no ha hecho ha sido identificar los restos de cientos de detenidos desaparecidos que están en su poder. Yo le solicitaría a la dirección del Servicio Médico Legal, que es militante del Partido Comunista, los dos, que dejen de intervenir en esta elección. Por lo demás, voy a hacer llegar a la Contraloría los antecedentes que corresponda para que se sancione a los responsables. Que es bien importante eso de los antecedentes, porque hasta el momento eso, claro, desvirtuaría lo que dice el Servicio Médico Legal. Exactamente, él dice que lo va a hacer llegar a la Contraloría General de la República para que tome las decisiones pertinentes sobre el tema, pero el Servicio Médico Legal ha sido tajante y bastante certero con la información que dan sobre respecto a, exactamente, sobre lo que habría pasado con estas supuestas osamentas. Dice: todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. Es decir, no hay ninguna osamenta, ningún resto que pueda ser quizás analizado o que no se haya analizado estando en poder del Servicio Médico Legal, que eso sería preocupante, ciertamente. O sea, si se cuenta con osamentas que podrían pertenecer a personas víctimas de derechos humanos o de la dictadura, ciertamente se le debería dar la celeridad que merecen ese análisis. Por cierto, ahora te acuerdas que ahí llegaron estas cajas que estaban en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile a petición del juez Guzmán durante muchísimos años, quedaron allí sin que nadie porque no era que fuera un secreto, la gente sabía, pero nadie sabía qué hacer con las cajas. Finalmente se llevaron al Servicio Médico Legal, claro, y ahí eran 84 cajas y ahí entonces comenzaron las tareas del Servicio Médico Legal respecto a estas cajas que no todas tenían osamenta, eso también hay que decirlo. Así es. De hecho, es bastante largo el proceso de la identificación. Acá se necesitan pericias, estamos hablando, ha pasado cuánto tiempo ya de la... Y además se necesita tener un match genético, o sea, que familiares de las personas desaparecidas hayan entregado material genético para poder realizar un match concluyente. Así es. ¿Cuál es la respuesta, bueno, del gobierno a estas críticas y polémicas que ha levantado el candidato Johannes Kaiser y también de otra de sus contrincantes, Yanet Jara? Lo pasamos a revisar a continuación. Yo creo que en tiempo de campaña se pueden sostener muchas cosas. El hecho de una afirmación que yo creo que además también está tergiversada en relación a lo que se discutió en la ley de presupuesto del año 2023. Creo que para esto lo claro y categórico ha sido la declaración del ministro Jaime Gajardo y del Servicio Médico Legal. La declaración del Servicio Médico Legal es una comunicación oficial del Estado de Chile y del Ministerio de Justicia, y sobre eso yo creo que ya existe pronunciamiento. Lo demás me parece que es sostener una polémica que tiene fines electorales y que por el contrario lo que termina por hacer es más bien por utilizar, creo que yo, indebidamente el dolor de los familiares de las víctimas. Yo creo que hay que hacer una revisión de aquello lo que se necesite, pero para mí es una tarea de Estado, evidentemente, y si se requieren tanto mayores atribuciones o recursos o plazos más acotados en los calendarios, voy a, por cierto, dar cumplimiento con aquello, porque es un deber del Estado. Mire, aquí se hace una discusión ideológica de un tema que es de profunda humanidad. Aquí se mató a gente, es verdad, porque pensaba distinto y se le hizo desaparecer, pero han pasado más de 50 años, y si a alguno de nosotros le hubieran desaparecido un hijo, yo le aseguro que podrían pasar 100 años más y yo al menos lo seguiría buscando.
Bueno, esas son entonces las reacciones que ha dejado este debate sobre el rol que está teniendo el Plan Nacional de Búsqueda y el Servicio Médico Legal también en la búsqueda de verdad y justicia para los familiares de detenidos desaparecidos y también ejecutados políticos de la dictadura. Hay que estar atentos entonces a este recurso que van a presentar. Ya fue anunciado por el abogado defensor de algunos de los condenados que se encuentran en Punta Peuco, un recurso de protección que buscará retrasar o retrotraer esta decisión administrativa que ha hecho el gobierno respecto a la modificación que se le da al penal Punta Peuco. Bueno, un penal Punta Peuco que la expresidenta Bachelet quiso cerrar, lo hizo en el último día de su mandato y el ministro Campos se negó a firmar esa orden. Así que es un penal que tiene una historia bien larga. Ya, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de Santiago, con cielos parciales, 22 grados con 3 décimas en la temperatura. A esta hora ya regresamos con más. Recuerden que estamos con un horario especial de Hoy es Noticia por esta semana a raíz del programa del especial presidencial Los Mayores Deciden, que será transmitido por CNN Chile esta tarde y todas las tardes de aquí al fin de semana. Ya regresamos. Estamos de regreso en Hoy es Noticia junto a Colomba Hijos. Ya la ven ustedes porque vamos a seguir en el tema político dentro de la oposición. Hoy se está viviendo una polémica. ¿Por qué? Porque el alcalde de Santiago, el Renovación Nacional, Mario Desbordes, entregó su apoyo a el candidato de Republicanos al Congreso, Álvaro Carter. Y no, claro, y ahí hay una candidata que va por Renovación Nacional, generando ahí todo una molestia en la directiva de Renovación Nacional. Colomba, cuéntanos qué fue lo que pasó, porque este apoyo apareció durante esta jornada y al parecer la directiva no tenía noticia de que esto iba a ser así. Así es, Mati. Muy buenas tardes y muy buenas tardes también a quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, porque no es cualquier candidata, Mati, de la que estamos hablando, que compite también con Álvaro Carter en el Distrito 12. Es Jimena Osandón, actual diputada de Renovación Nacional, que va también por la reelección, una persona también bastante importante en el comando de Evelyn Matei. De hecho, integra parte del comité político de la candidata presidencial, así que no hablamos de cualquier candidata a diputada, que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, no decidió finalmente apoyar. Y como tú decías, Mati, se conoció este video justamente que estamos viendo en nuestras pantallas durante esta mañana. Bien temprano esta mañana se publica el video en la cuenta de Instagram del candidato a diputado, como lo vemos ahí, Álvaro Carter, del Partido Republicano, junto a Mario Desbordes, alcalde de Santiago, histórico militante, ya lleva 25 años militando en Renovación Nacional, que dice justamente en ese video que va a apoyar a Álvaro Carter porque conoce su trabajo. Ambos fueron diputados, encabezaron también la misma comisión, así que conoce su trabajo de cerca y es por eso que sale a apoyar esta candidatura, que no pasó desapercibido, Mati. Este fue un video que se conoció, tú decías, temprano en la mañana, justamente cuando el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, estaba en conversación con Radio Infinita, con el periodista Juan Manuel Astorga, que de hecho se lo consulta en vivo, y la verdad, Rodrigo Galilea queda bastante sorprendido. Dice que no había visto el video, sí tuvo conocimiento que estaba publicado ese video en redes sociales minutos antes de entrar a la entrevista, pero de todas maneras causó un descontento bastante grande. De hecho, momentos más tarde, el propio presidente de Renovación Nacional aseguró que esta determinación de Mario Desbordes, los antecedentes iban a ser llevados ante el Tribunal Supremo del Partido de Renovación Nacional. Así que, Mati, pasemos a revisar primero cuál fue la declaración, el argumento que entregó el alcalde de Santiago para apoyar la candidatura de Álvaro Carter en desmedro de la candidatura de la candidata Jimena Osandón, de su propio partido. Y también vamos a ver cómo recibió este apoyo el candidato del Partido Republicano, Álvaro Carter, que justamente compite por el Distrito 12. Pasemos a revisar esas declaraciones. Estoy apoyando muchos candidatos, son prácticamente todos de Renovación Nacional, me han pedido videos de otros partidos y no he podido hacerlo. Conozco a Álvaro Carter, fuimos diputados juntos, trabajamos en la Comisión de Defensa, tengo una gran estima por Álvaro y me parece que sería saludable que sea reelecto. No es nada contra Jimena Osandón, con la que siempre he mantenido una buena relación, una relación cordial, pero sí me preocupa la irresponsabilidad del presidente del partido y la directiva que llevan acompañando a Jimena Osandón, una persona abiertamente de izquierda que tiene una serie de publicaciones. Yo hago lo que me parece correcto, no estoy amarrado por una militancia, nunca lo he estado. El 99% de mi tiempo está dedicado al municipio, el 1% a la familia. No tengo tiempo hoy día para estar haciendo análisis de si sigo o no sigo en el partido, si me van a pasar al Tribunal Supremo. La verdad que ese tema no es una prioridad en este momento para mí. Y él entiende que para poder lograrlo en el próximo gobierno
sea quien sea. Nosotros creemos que va a ser José Antonio Kast, pero quien sea, si nosotros no pasamos, sea Evelyn Matei, sea Johannes Kaiser o sea Parisi, tenemos que trabajar como un solo equipo. Y dentro de eso no existen las peleas pequeñas. Hoy día la patria, el país nos llama a ser más grandes que eso. Y eso Mario Desbordes hoy día lo ha demostrado. Por lo tanto, yo espero estar a la altura del llamado, de su cariño, y ojalá en 2 semanas más, justo 2 semanas más, estemos trabajando en conjunto para poder lograr recuperar Chile y terminar con este nefasto gobierno que ha dañado a millones de chilenos y chilenas. Bueno, y de hecho se le escapa un poco también lo de Chile Vamos o lo del comando de Evelyn Matei, la cercanía que alguna vez tuvo Álvaro Carter a la UDI, porque en sus declaraciones también escuchábamos que se tiene que trabajar como un solo equipo, que es el eslogan de la candidata presidencial Evelyn Matei. Hay un detalle, por lo menos en las declaraciones de Álvaro Carter, que bien recibe entonces este apoyo del candidato, del alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Ahora, quien no lo recibió de tan buena manera fue Jimena Osandón. Jimena Osandón también ha militado, ¿no es cierto?, durante toda su trayectoria en Renovación Nacional, ha tenido cercanía con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Incluso decía Jimena Osandón, que también es actual candidata por el mismo distrito, el distrito 12, que ella había apoyado en su momento cuando Mario Desbordes fue precandidato presidencial, que ella de hecho se había desplegado justamente para que Mario Desbordes pudiera conseguir una mayor cantidad de votos en esa elección presidencial, en esa primaria el año 2021. Así que por lo menos en sus declaraciones estaba bastante dolida, y lo que argumentaba Mati también, Mario Desbordes, y lo veíamos en sus declaraciones, era que la competidora, la compañera de lista de Jimena Osandón, también apoyada por Renovación Nacional, en este caso ya no milita, es independiente, es Paola Romero, una dirigente social de hecho que reside hace 25 años en la comuna de La Florida, 2 veces candidata a constituyente en el primer proceso constitucional y también a alcaldesa. El año pasado ahí disputó también en La Florida con el actual alcalde Daniel Reyes. Según Mario Desbordes, Paola Romero sería de izquierda y que finalmente él no va a apoyar a Jimena Osandón, porque si Jimena Osandón arrastra a Paola Romero, eso va a generar un desbalance en el Congreso, porque decía Mario Desbordes, Paola Romero votaría como si fuera una figura política o una parlamentaria de izquierda, no de derecha, porque decía, han habido declaraciones, posturas políticas de Paola Romero que serían más cercanas al actual oficialismo y no la oposición. Y es ese el argumento que presenta Mario Desbordes, por lo menos para ese respaldo. Ahora, hay también problemas, y han habido problemas en el último tiempo, entre Mario Desbordes y también la mesa directiva, ¿no es cierto?, de Renovación Nacional, con Rodrigo Galilea. Así es. Vamos a revisar las palabras de Jimena Osandón y Paola Romero, y después volvemos con esta larga historia de desencuentros. Sí, revisemos. Bueno, primero que todo, sorprendente, no podemos decir, nunca esperé un video de ese tipo, pero efectivamente, como dice el senador Cruzcoque, lo que nos une con Mario Desbordes hoy día, que ambos dos estamos apoyando a Evelyn Matei, y lo demás se lo vamos a dejar a las personas de nuestro distrito, sobre todo la gente de La Florida, que saben perfectamente quién ha sido la diputada que ha estado en terreno, que ha hecho más proyectos, que lo ha representado, que ha fiscalizado. Claramente he sido yo, así que un apoyo más a él, me parece que a mí no me va a hacer daño. Yo entiendo que sucedan estas cosas, insisto, absolutamente incomprensible para mí. Fui la persona que lo apoyó en su primaria, incluso él me invitó a ser parte de su mesa, entonces por eso que no lo logro entender, pero insisto, lo que nos une a mí y a Mario Desbordes es que ambos dos nos estamos jugando por Evelyn Matei. Y estoy sorprendida de la alusión que usted efectuó en un medio de comunicación señalando hoy día que Jimena Osandón estaría apoyando a una mujer de izquierda. Para aquellos que me conocen en esta trayectoria como dirigente social por más de 15 años, saben que soy una mujer independiente políticamente, no soy de izquierda ni de derecha. Que usted esté señalando que soy una mujer de izquierda, a mí me dice 2 cosas. Por un lado, puede estar muy mal asesorado o informado, o por otro lado, esté preocupado porque su candidato Álvaro Carter, que de hecho no es de su partido, esté muy mal evaluado públicamente y esté peligrando su reelección. Recuerde, somos un solo equipo. Y por último, si no me apoya a mí, apoye a alguien de su partido como Jimena Osandón. Bueno, le hizo un tremendo favor de paso a Paola Romero, porque no la conocíamos, ahora la conocen todos. Y sabemos que fue candidata en 2 ocasiones y que era independiente, dirigente social también ahí por el Distrito 12, así que de todas maneras le hizo un favor ya a poco tiempo de la elección. Ahora, a quien no le hizo un favor fue al presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Lo cierto, había bastante enojo en el partido. Nos imaginamos además que es una historia que viene ya de larga data,
porque cuando cerraron las inscripciones de las listas parlamentarias hubo una crítica muy fuerte, tanto de Mario Desbordes como de Cristian Monkeberg, a la forma en que la mesa de Renovación Nacional había llevado a cabo las negociaciones, una mesa que Mario Desbordes decía, además debiera haber hecho elecciones internas. Y ahí vino la frase, ni Nicolás Maduro se atrevió a tanto. Sí. En relación a la directiva. Así es, había bastante tensión y presión justamente en Renovación Nacional, diferencia, ¿no es cierto?, de Monkeberg, de Desbordes con la mesa directiva, además porque la mesa directiva había tomado la decisión de no llevar a candidatos cercanos a Mario Desbordes, por lo menos en el caso de Jorge Durán, que era una persona cercana, ¿no es cierto?, es cercano a Mario Desbordes, pero finalmente la mesa directiva de Renovación Nacional opta por tomar otro camino, llevar a otro candidato por ese distrito, así que eso generó bastante molestia en Mario Desbordes. Incluso dijo que iba a renunciar a Renovación Nacional en ese momento. Ahora decían también sus cercanos que finalmente no renuncia, porque ahí Juan Sutil, que de hecho es coordinador estratégico del comando de Evelyn Matei, lo llamó y le dijo que no renunciara a su militancia en Renovación Nacional, por lo menos hasta que pasaran las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ahora, ese panorama, Mati, si renuncia o no renuncia, lo cierto es que ya no depende tanto quizás de Mario Desbordes, sino ahora del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, porque como decía al inicio, Rodrigo Galilea, al enterarse de esto, dijo iba a disponer los antecedentes, como también no solamente en el caso de Mario Desbordes, como en muchos casos ha ocurrido cuando, por ejemplo, Carlos Larraín salió diciendo públicamente que iba a apoyar a José Antonio Kast, el senador Alejandro Kuzanovich también con la misma decisión, bueno, llevaron esos antecedentes al Tribunal Supremo. Entonces lo mismo ocurre ahora con Mario Desbordes por no apoyar a una candidata de Renovación Nacional, en este caso Jimena Osandón. Ahora, si se suspende o no la militancia, puede también estar esa posibilidad, porque te acuerdas, Mati, nosotros también lo conversábamos en su momento cuando hubo todos estos descuelgues en Renovación Nacional, particularmente de la candidatura de Evelyn Matei. Alejandro Kuzanovich fue suspendido, y ahí lo que decían desde Renovación Nacional, o por lo menos el argumento que entregaron en el Tribunal Supremo, era porque era una figura política, un militante de Renovación Nacional en un cargo, es decir, es senador, no solamente militante de Renovación Nacional, como si lo era Carlos Larraín, claro. Entonces podríamos ver posiblemente, ahora esto demora obviamente la resolución del Tribunal Supremo, pero posiblemente podríamos ver una suspensión en la militancia de Mario Desbordes en Renovación Nacional, y sobre esto justamente se refirió más en profundidad el presidente de esta colectividad, el senador Rodrigo Galilea, y también quien tuvo palabras sobre esta situación que se conoció durante esta jornada fue el candidato presidencial José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar esas dos declaraciones. Es inesperado para el partido, personalmente lo encuentro una noticia triste, y lo que corresponde de acuerdo a los estatutos del partido es que todos esos antecedentes se pongan a disposición del Tribunal Supremo, que será la entidad que defina qué hacer, qué reaccionar y qué medidas tomar frente a un caso como este. Nosotros, por supuesto, respaldamos completamente la candidatura de Jimena Osandón, que tiene una larga trayectoria en todo ese distrito y que estamos absolutamente seguros obtendrá la primera mayoría. Y él menciona por qué lo apoya. Y se une con lo que viene en la segunda vuelta, donde la vez anterior a mí me tocó encabezar eso y prácticamente todos los que ejercían algún liderazgo dentro de lo que hoy es la lista que respalda Chile Vamos ampliada, colaboraron para tener un mejor resultado que nos permitió marcar un punto importante en estos 14 días. Nosotros no vamos a entrar a polemizar sobre apoyos, no apoyos. El único objetivo es infligirle una derrota importante, histórica, al actual gobierno. ¿Y en ese sentido ha tenido conversaciones con el alcalde Mario Desbordes? Lo felicité para el cumpleaños. Bueno, porque también era importante aclarar la decisión que podía haber tomado Mario Desbordes al apoyar a Álvaro Carter, porque también, ¿no es cierto?, surgen cuestionamientos de si el alcalde de Santiago apoya a un parlamentario que es del Partido Republicano. Bueno, si ese apoyo también se va a traspasar al candidato presidencial de ese conglomerado, en este caso José Antonio Kast, y es por eso que se le pregunta a José Antonio Kast si ha mantenido contacto con el alcalde de Santiago, a lo que, como vimos en su declaración y en esa respuesta, solamente lo felicitó para el cumpleaños. Así que importante
importante también decirlo, Mati, hasta el momento Mario Desbordes sigue apoyando a Evelyn Matei, si bien no forma parte del comité político, el presidente de su partido sí forma parte de esa instancia y obviamente todas las semanas van bajando la información hacia los parlamentarios, los alcaldes también que están en terreno muchas veces apoyando la candidatura, en este caso, de Evelyn Matei. Así que, Mati, quedarnos pendientes a dos cosas. Primera, cuál va a ser la resolución del Tribunal Supremo, se van a disponer estos antecedentes, ¿no es cierto?, ante esa entidad de renovación nacional. Eso puede terminar con eventualmente la suspensión de militancia, puede ser, de Mario Desbordes a ese partido. Y luego también quedarnos pendientes, así en el tiempo se podría modificar la decisión de Mario Desbordes hacia la candidatura de Evelyn Matei. Ya queda de todas maneras muy poco tiempo para la primera vuelta presidencial, pero de todas maneras estas peleas pequeñas que haya del interior de los conglomerados pueden hacer que determinaciones de ese tipo se puedan tomar. Bueno, unas rencillas que vienen de hace tiempo. Bien, muchísimas gracias, Colomba. Hacemos un alto entonces a esta hora de la tarde, cuando son las 5:12. Nos vamos con esta imagen de la playa de Acapulco en Viña del Mar. Ya regresamos. 5 de la tarde con 15 minutos, y a esta hora, a propósito de la contingencia del anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el penal de Punta Peuco, queremos conversar con el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, que está en la región del Maule, diputado, así que le agradecemos que se haya tomado el tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? Muy buenas tardes, un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Diputado, bueno, la pregunta del momento es cómo recibe esta decisión que ha anunciado el presidente de dejar a Punta Peuco que deje de ser un penal exclusivo para personas vinculadas a crímenes de derechos humanos y que se amplíe como recinto penitenciario. Mire, no creo, es una mala noticia, primero, porque el presidente, a ver, hace 2 años atrás, nosotros en la Cámara tuvimos una sesión especial, justamente por la izquierda, para tratar el tema de Punta Peuco. Y en ese momento el ministro de Justicia, señor Gajardo, cierre de Punta Peuco ni alterar el régimen carcelario del mismo. Y resulta que ahora el presidente nos da este anuncio, cuando la verdad es que uno en esta época, dado lo que estamos viviendo en Chile, la falta de seguridad, ayer vimos personas que aparecieron asesinadas, algunos en la vía pública, y el presidente nos da este anuncio, significa que las prioridades del gobierno no son las que tienen las personas. La seguridad, la creación de empleo, activar la economía. Por el contrario, el gobierno y el presidente, llegando de la PEC, se manda este anuncio que la verdad no tiene, a mi juicio, mayor sentido. ¿Cuál es la razón que ve en este anuncio? ¿Es una razón política? Porque el presidente lo que dice es que se van a ampliar, o más bien el ministro hace la precisión de que van a crearse 32 plazas nuevas. ¿Qué ve en esta decisión usted? Bueno, sin duda que aquí el presidente lo que está haciendo más bien es, más que acoger el clamor ciudadano, está preparando de una u otra manera su campaña presidencial para 4 años más y su salida del gobierno como un líder de la extrema izquierda, más que ser un estadista y atender a las necesidades de las personas. El presidente claramente aquí le hace un guiño a la extrema izquierda y eso, creo yo, es lo que está buscando. Y no, como dije anteriormente, ser un gobernante, un estadista y atender a las necesidades que hoy tenemos, muy urgentes. E incluso el gobierno, con un presupuesto que no ha sido aprobado, el gobierno sigue muy campante dando estos anuncios que están totalmente alejados de las prioridades ciudadanas. Ahora, diputado, con esto tampoco cambian las condiciones en las que están hoy los internos de Punta Peuco. Le hace, eso sí, un guiño al oficialismo que pedía, como usted lo recordaba, directamente con que el penal de Punta Peuco se cerrara, a lo que el ministro Cordero dijo que eso era imposible porque las cárceles estaban sobrepobladas, por lo tanto era imposible cerrar un recinto penal. Mire, aquí resulta que ahora el gobierno viene a descubrir que las cárceles están sobrepobladas,
Usted se acordará hace un año y medio atrás, en plena elección municipal, cuando el gobierno anuncia la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en la comuna de Santiago. Y ante el reclamo de la entonces alcaldesa, señorita Hasler, del Partido Comunista, el gobierno desistió de la construcción de un nuevo penal de alta seguridad. Claro, entonces, pero la a ese verdad penal es hoy que, día claro, también se opone el alcalde Desbordes. A nadie le gusta tener una cárcel en su comuna. Pero en ese momento, exactamente, pero ante el anuncio de gobierno del presidente en ese momento, desistió en 2 semanas frente al reclamo de la alcaldesa Hasler. Entonces, la verdad, yo no sé si el gobierno está preocupado realmente del hacinamiento y sobrepoblación carcelaria y de construir nuevas cárceles, pese a que aprobamos un proyecto en la Cámara que simplifica todos esos procedimientos. Si está preocupado de eso realmente o en realidad esto es un anuncio cargado de excesiva política y de... Bueno, es una zona, está en terreno el diputado Benavente. Hemos tenido problemas de comunicación para poder tener acceso a esta llamada, así que claramente tenemos una dificultad en la comunicación. Vamos a ver si la podemos restablecer, pero lo central era conocer su reacción. Ahí le sobre escucho, esta Mati. decisión. Perfecto, ya, se había quedado la señal ahí pegada. Perdón, sí. Sí, pero entendemos que está en terreno, así que no se preocupe, diputado. Lo Sí. segundo es que respecto, claro, al tema de los derechos humanos, también se levantó una polémica por las palabras de la candidata Evelyn Matei respecto al plan de búsqueda. Y yo le quería preguntar a usted si estaba de acuerdo con lo que había planteado la candidata, porque eso claramente afectó a personas que incluso estaban dispuestas a votar por ella de la exconcertación, que hoy día, como Ditborn, que había anunciado que iba a votar por ella en una carta al Mercurio, este fin de semana lo pone en duda precisamente por esas palabras. Mire, yo creo que yo concuerdo en las palabras de Evelyn Matei en el sentido que el plan de búsqueda claramente estaba cuestionado hoy día. Tuvimos un caso hace poquito de la señora Bernarda Vera, que en realidad resultó no ser una detenida desaparecida. Ustedes dirán que es el único caso. Está bien, pero el plan de búsqueda tiene que ser muy preciso, porque eso involucra también recursos fiscales en ello, y hartos recursos fiscales. Pero usted De tal coincide con manera que si no- esto es un plan de venganza. Mire, yo creo que habría que verlo. Yo coincido en parte con Evelyn Matei. Creo que muchas veces aquí hay un plan de una búsqueda. Yo concuerdo con los familiares de que aquí tiene que haber una búsqueda de las personas que aún están desaparecidas, de manera, ojalá, hasta agotar todas las vías posibles para encontrar el paradero de estas personas. Pero de repente cuando uno ve que más que la búsqueda, aquí hay un interés por mantener un tema vivo. ¿Y sabe por qué? Porque lo vimos en un proyecto que se aprobó en la Cámara recién, en que, por ejemplo, se le daba facultades al servicio médico legal para reconocer todas aquellas osamentas que estaban apiladas en el propio servicio, y se le dieron facultades y la izquierda se negó. Lo que pasa Entonces, es que uno esas dice, osamentas estaban ya identificadas. no estaban todas identificadas. Bueno, es lo que sacó en una declaración el Servicio Médico Legal. Pero no están así, porque la verdad es que no está, esas osamentas no están cruzadas con los datos de personas que están desaparecidas, y en virtud de aquellas personas desaparecidas se haya dicho se encontraron sus osamentas, las cuales se encontraban en el servicio médico legal. Claro, Hasta el habría que momento pedir no una se ha mayor cruzado precisión al médico legal. Bueno, por eso le digo, no se han cruzado oficialmente los datos, pero más allá de eso, el Servicio Médico Legal sacó la declaración después de aprobar el proyecto en la Cámara. ¿Por qué no la sacó antes? ¿Y por qué vimos a las bancadas de la izquierda muy empeñadas en rechazar el proyecto? Entonces, todas esas cosas a uno lo mueven a pensar, bueno, ¿cuál es el objetivo aquí final en ciertos sectores políticos? Ya, pero usted
¿Lo circunscribe a sectores políticos más que a los familiares que realizan la búsqueda? Pero sin duda, y por eso le digo que aquí hay un tema político de más que aprovechamiento político, pero de utilizar políticamente el plan de búsqueda como una venganza. Y a mí me parece que en ese sentido las palabras de Denis Matei dan en el clavo. Ya, pero es que no se entendió eso, por lo tanto, ¿usted cree que ella debiera precisar sus palabras? Pero, perdón, ella claramente dijo que muchas veces el plan de búsqueda se transformaba también en una venganza. Sí, pero no se entendió por parte de quiénes. Está bien, pero como le digo, acá justamente lo que yo le estoy diciendo es que por lo menos cuando uno ve cierta evidencia de que hay sectores políticos como la ultraizquierda, de que más allá de realmente encontrar el paradero o antecedentes sobre detenidos desaparecidos, lo que buscan es mantener vivo el tema a como dé lugar. Ya, y el ejemplo que le ponía era de las... destinaron. ¿Cómo, perdón? Que los recursos se destinaron, que no había oposición por parte del Congreso a destinar ese tipo de recursos para la identificación de las víctimas. O sea, el plan, digamos, en su deseo o en su fin original no corre peligro. A ver, lo que pasa, vuelvo a decirle, el plan en su deseo original evidentemente es importante. Es bueno que exista el plan de búsqueda, pero hay que precisarlo, que este sea preciso, que los recursos que se le destinan además sean también muy transparentes, porque también está cuestionado, usted se acordará que se contrató una plataforma sin licitación pública y en consecuencia también hay un cuestionamiento muy serio a los recursos que se han destinado y a la forma en que se han destinado los recursos y a quienes se ha contratado para implementar el plan de búsqueda. Muy bien, diputado Gustavo Benavente, le queremos dar las gracias por haberse dado el tiempo y el espacio para conversar con nosotros sobre este tema que está acaparando la atención de los medios informativos el día de hoy y queríamos tener la visión de la oposición también frente a esto. Así que le agradecemos y lo liberamos para que pueda seguir ahí su recorrido. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matilde, y nuevamente un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Gracias. Y nos trasladamos hasta la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones porque hay un vuelco en un caso que nos había impactado hace algunas semanas de la muerte de un par de mellizos y su padre, que se creyó había sido un suicidio y doble homicidio, un parricidio y luego un suicidio. Sin embargo, esto ha dado un vuelco y hay una persona detenida. Felipe Hernández nos va a contar lo que hemos conocido en los últimos momentos. ¿Cómo está, Felipe? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, porque tú lo mencionabas, es la última información respecto de este caso que conocimos el pasado 18 de octubre en horas de la tarde cuando llega una alerta por parte de, en este caso, a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía Metropolitana Oriente, justamente a propósito de esta situación. En un comienzo se hablaba, tal como tú lo decías, de un doble parricidio y posterior suicidio. ¿De quién? Del padre de 12 mellizos de 17 años, quienes viven en una casa en la comuna de La Reina, en el sector de la calle La Cañada, esto a la altura del 6600. Pues bien, es en este lugar donde en horas de este mediodía se dio con la detención de un sujeto que sería familiar justamente de Eduardo Cruzcoque, quien es indicado como justamente el dueño de casa y quien habría realizado este parricidio en una primera instancia. Lo cierto es que aquí habría un vuelco dentro de toda esta investigación porque el detenido de la jornada del día de hoy sería el autor material del crimen ocurrido en contra de estas 13 personas, de estos dos adolescentes de 17 años y esta persona de 62, Eduardo Cruzcoque. Lo cierto es que la historia tiene que ver o tiene vinculación con algunas disputas en materia económica y eso es lo que habría gatillado toda esta situación que llevó a este sujeto, al cuñado de Eduardo Cruzcoque, de
idear un plan y de acabar con la vida de estas 3 personas. Han habido algunos antecedentes que se han ido conociendo, como por ejemplo la familiaridad que existe entre el ahora detenido con estas 3 personas. También lo que les señalaba respecto de las motivaciones que esto habría traído para generar este crimen, y por esa razón entonces es que se va a formalizar a este sujeto en la jornada del día de mañana, y es ahí donde se van a exponer los detalles más importantes respecto de esta situación que, como tú señalabas, Mati, al comienzo, bueno, tendría un vuelco. A esta hora estamos esperando porque se nos ha señalado que a las 17:30, es decir, en los próximos segundos, ya deberíamos tener alguna vocería por parte del fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Hablamos del persecutor Francisco Lanas y también del prefecto inspector Jorge Abate, quienes van a entregar justamente algunos detalles respecto de la detención de este sujeto, del caso en particular, y también, por supuesto, de los motivos que podrían haber sido enfrentados justamente para idear este plan y de esa manera entonces concretar este crimen. Y aquí todos los medios de comunicación ya están instalándose y algunos que están llegando también para justamente ser parte de esta vocería. Señalar un dato que es relevante, Mati, en este aspecto, y tiene que ver puntualmente con el lugar de la detención. Este sujeto, el cuñado del dueño de casa, de Eduardo Cruzcoque, fue detenido en el mismo recinto, en la misma propiedad, digámoslo así, de donde ocurrió el crimen. Claro, este sector es una especie de mini parcela que queda ubicada ahí en la comuna de La Reina, en el sector de La Cañada, y según antecedentes se señala que lo que habría generado la disputa y las posibles amenazas a Eduardo Cruzcoque serían precisamente, las motivaciones serían el terreno mismo, la venta del terreno, y por eso es que habría sido entonces el origen de toda esta situación, lo que habría generado estas disputas y amenazas a Eduardo Cruzcoque y que terminan lamentablemente con este desenlace de esta planificación que se generó para concretar el crimen el pasado 18 de octubre. Por otro lado, lo que se está a la espera es poder tener los exámenes del servicio médico legal que puedan determinar, sobre todo a los 2 adolescentes, que pudiesen haber tenido algún tipo de podrían haber sido intoxicados, y por eso es que se está a la espera de ese informe, de ese análisis por parte del Servicio Médico Legal, para que se pueda entonces determinar si aquí hubo o no algún tipo de intoxicación con algún tipo de material, con algún tipo de mineral, o ya sea, por ejemplo, algún tipo de intoxicación por gas que haya generado entonces todo el desenlace para, sobre todo, estos 2 adolescentes. Seguimos esperando entonces nosotros acá en el cuartel general de la Policía de Investigaciones, Mati, respecto de la situación particular de esta vocería, donde se van a entregar, como les señalaba, por parte del prefecto inspector Jorge Abate y también por parte del fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Francisco Lanas, los detalles respecto de la detención de este sujeto, la formalización que se va a realizar el día de mañana, los motivos que habrían sido la causal justamente de esta preparación, de este plan que termina entonces con este crimen que en un comienzo, como les señalaba, había sido sindicado como un presunto doble parricidio y posterior suicidio, y también entonces con este vuelco que termina siendo un triple homicidio en este caso. No sé si ya estamos... no, todavía nos señalan que todavía no hay novedades respecto de esta situación. Sí, te escucho, Mati, y yo te entrego mientras tanto y en cualquier minuto retomamos el contacto. Perfecto, cuando tú nos avises, entonces hacemos la conexión, nos quedamos atentos. Muchas gracias, Felipe, buenas tardes. Que esté muy bien, chao, chao. Bueno, y mientras esperamos esa información, les contamos que el Banco Central publicó hoy el IMASEC del mes de septiembre, que llegó al 3,2%. ¿Qué fue lo que impulsó el desarrollo a este nivel de la economía? Se lo vamos a preguntar a Natalia Muñoz. Hola, Nati.
Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya bien tú lo anticipabas, este 3,2% de crecimiento para el noveno mes del año que entregó durante esta jornada el Banco Central. Como ya es habitual, tenemos las cifras de los primeros días del mes correspondientes al IMASEC, al crecimiento económico. De primera mano, según lo que comentaba el gobierno, es una cifra que es positiva para nuestra economía, pero habían ahí algunas contradicciones y también algunas opiniones contrapuestas por parte de los expertos que decían de que esta cifra no es para celebrar. Pero antes de revisar por qué, cuáles son las razones de por qué no se debería celebrar este crecimiento de 3,2%, escuchemos cuáles fueron las palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esta mañana hemos tenido muy buenas noticias por parte del Banco Central en materia de actividad económica. El IMASEC de septiembre creció un 3,2%. Cuando uno además mira el IMASEC en sus distintos componentes, ve que la parte no minera, que es el 90% de la economía, creció un 3,8%. Lo que por supuesto es muy bueno y podría pensar que esto está explicado porque tuvimos 2 días hábiles más este septiembre respecto al septiembre del 2024. Ese no es el caso. De hecho, cuando uno saca esos 2 días hábiles y ve el crecimiento en su perspectiva desestacionalizada, lo que ve es un crecimiento de 3,1 de la economía, muy por sobre el 2,5 que uno debiera esperar a finales de año. Y sería principalmente a esa razón, estos 2 días hábiles extra que registró este mes de septiembre, de este 2025, fue lo que principalmente incidió en el crecimiento de un 3,2% correspondiente al noveno mes del año. Según lo que nos comentaban los expertos, si es que no hubiesen existido estos 2 días hábiles más, tal como lo comentaba también el ministro de Hacienda, habríamos tenido un crecimiento del IMASEC de un 2,5%, que sería bastante poco. Si nos vamos ahora también al desglose de lo que fue también las cifras que se entregaron por parte del Banco Central, que corresponde a cuánto fue el crecimiento del tercer trimestre, este fue solamente un 1,8%, el más bajo que se había registrado durante este año. Eso sí, según lo que nos comentaban los expertos, todavía se mantienen las cifras de crecimiento para este 2025. Algunos dicen que sería entre 2 y un 2,5%, 2,5% que es la cifra que mantiene de crecimiento el Ministerio de Hacienda, pero según lo que nos comentaban los expertos sería la parte alta del crecimiento para este año. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los expertos. Reconoce, de todas formas, una limitación en términos, ¿cierto?, de nuestra capacidad de expansión, que bien sabemos apunta a un potencial en torno al 2%. Septiembre se vio favorecido especialmente por 2 días hábiles adicionales que más o menos representan un componente adicional de crecimiento en torno a 1 punto. Todavía minería está cayendo, comercio se ve un crecimiento algo sobre 10%, pero que de todas maneras va a notar ciertas limitaciones hacia adelante producto de un mercado laboral que está creciendo solo de manera muy débil. Para el año nosotros estamos proyectando un crecimiento de 2,3% que reconoce naturalmente las limitaciones que da cuenta estos factores de carácter más estructural. Este IMASEC de septiembre, a mi juicio, no refleja un repunte de la actividad económica. Está muy influido por 2 días hábiles más respecto de igual periodo del año anterior. Sacando ese efecto, la economía creció 2,5%, que es muy similar al promedio, ¿verdad?, del año acumulado a septiembre, y también es muy similar a cómo creemos que va a terminar este año. Por lo tanto, es una cifra bastante en línea con una economía que está creciendo del orden de 2,4, 2,5%. Si nos vamos al desglose, Mati, de esta cifra fue explicada principalmente por el crecimiento de servicios y comercio y lo que fue compensado por la baja consecutiva que ha tenido la producción minera. Según lo que nos comentaban los expertos, esto se debía principalmente al accidente que se vivió en el teniente de Codelco, pero esto no sería la única razón que tendría esta baja en la producción de la minería. Le consultábamos a la Sonami al respecto, escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. Esto es más bien un síntoma de algo mayor que situaciones puntuales como se ha mencionado en los medios. Tiene que ver más que nada con
una productividad y una producción que lleva estancada ya más de 20 años y que todavía no se logran generar los incentivos necesarios para reimpulsar las inversiones. Particularmente hemos visto caídas en la producción de empresas como El Teniente, Collahuasi, Los Bronces y Escondida. Y esto ha generado que efectivamente el IMASEC minero sea menor en términos productivos que el año pasado. Observamos que la producción minera de cobre de septiembre de este año es 10.000 toneladas de cobre fino menor de lo que fue el septiembre del año pasado. Al otro lado, eso sí, Mati, fue un buen mes para la producción de bienes, que creció un 0,5%, pero lo que sí se destaca en este IMASEC del noveno mes del año es el alto crecimiento que ha tenido el comercio, que si lo tomamos en lo que va del año, es un crecimiento de más de 10%, que según lo que nos comentaban los expertos se debería principalmente que en los últimos meses ha aumentado el acceso al crédito por parte de los consumidores, y esto estaría reactivando también el comercio local y no solamente como por ejemplo lo que habíamos visto en los primeros meses del año, donde el comercio había crecido, pero era la principal razón el ingreso y también estas grandes compras que hacían los turistas extranjeros, principalmente los turistas argentinos y brasileños. Ahora serían los hogares chilenos los que estarían registrando este mayor consumo, que va impulsado, como les comentaba, por los créditos y también por los eventos online. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban desde la Cámara Nacional de Comercio, porque queda un desafío importante para poder seguir manteniendo estas cifras y que sigan creciendo. Escuchemos. Dentro del comercio destaca lo que es el segmento automotriz y mayorista, que tuvieron alzas de 2 dígitos en el mes de septiembre, y en particular mayorista se vio impulsado por la venta de maquinaria y equipo, que es el mismo componente que está impulsando también la inversión durante este año. Por otro lado, vemos que hay un desafío en el mercado laboral. Bueno, nos vamos hasta la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Escuchamos al prefecto de la PDI. El 18 de octubre en la comuna de La Reina, de acuerdo a los antecedentes preliminares de la concurrencia al sitio de suceso el día de los hechos, por la Brigada Especializada, la Brigada de Homicidio, el Laboratorio de Criminalística, se logra determinar en primera instancia y descartar en un principio la primera línea de investigación, cierto, que trataba de un robo. Posteriormente, con las pericias realizadas, el avance investigativo, las distintas técnicas investigativas, se logra establecer que este hecho no correspondía a un robo, sino más bien a un homicidio. Incluso se habló dentro de las primeras líneas de investigación, durante las primeras horas, de un probable parricidio por parte del sujeto mayor de edad fallecido en contra de sus 2 hijos, motivo por el cual la investigación, el avance, las pericias realizadas, las técnicas investigativas empleadas, registro de cámara, registros telefónicos, distintos elementos criminalísticos, se logra acreditar fehacientemente y acreditar la situación del imputado en el sitio de suceso y su participación. En este sentido, dar cuenta de la detención de este sujeto en su domicilio hoy en horas de la tarde, lo cual fue desde un inicio de la investigación, coordinado con la Fiscalía, el transcurso de la investigación y todo el proceso investigativo, además coordinado directamente con ellos, logrando finalmente el día de hoy obtener la orden de detención, materializándola por parte de oficiales de la Brigada de Homicidio Metropolitana. Damos el pase al fiscal Francisco Lanas, jefe de la Fiscalía de Flagrancia Oriente. Buenas tardes. Bueno, complementando lo señalado por el prefecto inspector, señalar que desde las primeras diligencias en el sitio del suceso se descartó preliminarmente, ¿no es cierto?, el robo con homicidio, barajándose 2 líneas investigativas, las cuales tratamos de confirmar o descartar. Una de ellas, ¿no es cierto?, la que todos ustedes manejan, que era la línea del parricidio, y por otro lado la participación de terceras personas en un homicidio de estas 3 personas, los 2 hermanos y el padre de estos. Es así como el trabajo coordinado y exhaustivo de la Brigada de Homicidio Metropolitana, Laboratorio de Criminalística, ¿no es cierto?, Servicio Médico Legal y los municipios de La Reina y Las Condes, todo bajo la coordinación de la Fiscalía de Flagrancia y Género de la Fiscalía de Oriente, nos permitieron, ¿no es cierto?, establecer la dinámica de los hechos y cómo habían ocurrido la tarde del 18 de octubre. La primera indagatoria, ¿no es cierto?, se enfocó a tomar las declaraciones a diversos testigos que habían estado, ¿no es cierto?, presentes en el sitio del suceso la tarde que ocurrió el homicidio. A partir de esta declaración, en calidad de imputado de la persona hoy detenida, ¿no es cierto?, se fueron descartando cada uno de los puntos que él destacó en su declaración como lo que le permitían exculparlo de la comisión del ilícito.
Es así como señaló el señor Abate, a partir de las cámaras de seguridad, ¿no es cierto?, a partir de evidencia genética del sitio del suceso, trabajo de cámaras corporales de carabineros, ¿no es cierto?, se pudo descartar cada una de sus teorías, solicitando el día de hoy una orden de detención por el homicidio calificado, ¿no es cierto?, de estas 3 personas, la cual se materializó, como señaló el señor Abate, el día de hoy en la tarde en su domicilio de La Cañada, mismo domicilio donde se cometió el delito. Ahora vamos con las preguntas. ¿Qué tal, fiscal? Buenas tardes. Consulta, en cuanto a las motivaciones, ¿cuáles habrían sido las motivaciones por parte de este sujeto? Me imagino que ya fue entrevistado por usted o por funcionarios de la Policía de Investigación. A ver, las motivaciones, tenemos indicios preliminares que no los podemos señalar ahora, van a ser materia, ¿no es cierto?, de la audiencia de formalización, pero dicen en relación, ¿no es cierto?, con diferencias familiares cuyos detalles serán expuestos el día de mañana. Para el prefecto Abate, consultarle respecto de, más allá de la motivación, acá ¿se habría detectado algún sujeto en particular que esté detrás de todo esto como autor intelectual de este crimen o no? Es parte de la línea de investigación que se trabajan. A este momento tenemos totalmente acreditada la participación y situado en el mismo sitio del suceso a la persona imputada y detenida. Es parte de las investigaciones, como señaló el fiscal. Esta investigación no termina acá, solamente la detención, la investigación continúa, así que no podemos descartar que existan otras personas involucradas. ¿Sería una situación más bien de índole de conflicto familiar que habría gatillado todo este plan? Sí, efectivamente se trabaja como línea principal o más potente de investigación o como hipótesis principal. El móvil correspondería a conflictos familiares cuyos detalles serán entregados el día de mañana. ¿Gatillado por algo, por ejemplo, y puntualmente por una herencia o por venta de algún terreno, por ejemplo? Sí, es parte de lo que se investiga dentro de la línea de investigación. Fiscal, buenas tardes. Para 24 Horas Televisión Nacional, los saludamos, buenas tardes. Preguntarle sobre este hallazgo, ¿no?, de, en este caso, el imputado botando una bolsa de basura del canal San Carlos. ¿Qué se sabe respecto a eso? ¿Cuál es la evidencia? Si es que pudieron encontrar algo también en los procedimientos. Bueno, como señalé, parte del trabajo de las cámaras de seguridad era establecer la ruta que siguió el imputado, ¿no es cierto?, momentos antes y después de la comisión del hecho, ¿no es cierto? Esto nos permite establecer que el imputado, ¿no es cierto?, se deshace de un elemento, ¿no es cierto?, que estamos en materia de investigación que contenía dicho elemento, pero se contradice con lo señalado en su declaración, que él solamente salió a correr con su perro, ¿no es cierto?, solamente a dar una vuelta cerca de su domicilio para luego volver en horas que tampoco pudieron ser corroboradas mediante las cámaras de seguridad. En ese mismo contexto, fiscal, preguntarle un poco más sobre ese detalle. Él que dice, al menos cuando es detenido, reconoce algo de lo ocurrido. ¿Cuál es la primera conversación que tienen al momento de informarle el motivo de la detención? Bueno, a él se le informa el motivo de su detención. Él no ha declarado hasta el momento, está entrevistándose en este momento con su abogado defensor y va a evaluar una declaración que nos pueda aportar, ¿no es cierto?, a los elementos que ya contamos en la carpeta investigativa. Respecto al fallecimiento, o en este caso la investigación respecto a la muerte de los mellizos, ellos no tienen heridas atribuibles a terceras personas, o al menos eso se informó en primera instancia. ¿Cómo habría sido que ellos fueron ejecutados? En este caso, ¿habrían utilizado algún tipo de elemento químico? ¿Lo intoxicaron? ¿Se sabe algo respecto a eso también? Bueno, la causa preliminar que tenemos de muerte es una causa de asfixia, sin existir huellas de violencia por parte de terceros. Por lo cual, los elementos que se van a exponer mañana en la audiencia de formalización es que qué sustancias le pudiesen haber suministrado a los menores para que estos no pudiesen resistir la acción mecánica de un tercero que les provoca la asfixia y la muerte. Fiscal, usted se había referido a que por la declaración de este hombre no calzaba con lo que ustedes tenían investigado, pero la madre de los mellizos, ella había mandado un audio a los pocos días del hecho en que denunciaba, lo leo textual, un familiar con problemas mentales por tema de herencia. ¿La situación psiquiátrica de este hombre se ha podido comprobar o se ha podido contrarrestar también? Eso va a ser materia de investigación a partir de ahora, va a ser relevante, ¿no es cierto?, las solicitudes de informes periciales al Servicio Médico Legal para ver las facultades mentales de este imputado y poder adoptar decisiones en relación a eso. Pero la investigación, la declaración de este hombre y la alerta que ustedes levantan del cambio del rotulado, por decirlo así, una investigación, ¿se levanta por lo que ustedes tenían o por la denuncia de la viuda en este caso?
No, con lo que habíamos levantado en el sitio del suceso, en primer término, ¿no es cierto? Y ya al segundo día teníamos claridad de que las heridas que contaba la víctima no eran heridas autoinferidas, sino que eran por acción de un tercero. Eso es lo que nos abre, ¿no es cierto?, la línea principal de investigación, ¿no es cierto?, de un homicidio por parte de una tercera persona y que llevó todo con el resto de las pruebas a establecer la participación del señor Ugalde. Perfecto, inspector. ¿Qué tal? Le aprovecho también de consultar por el arma utilizada para concretar el crimen. ¿Fue encontrada? Y otra cosa también, se hablaba de que este sujeto guardó su rostro, ocupó una máscara, algo para ocultarlo. Efectivamente se encuentran algunos elementos en el sitio del suceso, los cuales han sido periciados, dan resultados positivos para efecto de lograr la imputación de la persona detenida. No obstante, se trabaja justamente en la ubicación del arma y otros elementos asociados. No obstante, el trabajo detallado, efectuado y minucioso en el sitio del suceso da cuenta de los indicios y evidencias levantadas, arrojan resultados positivos, como señalé, más de uno, en los cuales se logra vincular y se logra interpretar, ¿cierto?, y acreditar la dinámica ocurrida en el sitio del suceso, como también lograr fehacientemente la ubicación del imputado en el sitio del suceso, como señalaba el fiscal también. Eso se acredita además por registros fílmicos, registros telefónicos también y de otro tipo, los cuales contrastan totalmente a la primera declaración que otorga el imputado. ¿Pero esta máscara tenía material biológico por parte de la víctima? Bueno, es parte de lo que se está trabajando, es parte de los resultados que se van a dar a conocer el día de mañana en la audiencia de formalización. Son diversas evidencias e indicios encontrados en el sitio del suceso, los cuales han sido periciados y con resultados ya se encuentran en la carpeta investigativa. Fiscal, muy breve, le quería preguntar por esta hipótesis de la herencia y a propósito de que también esa herencia iría dirigida a la esposa del detenido. ¿Se ha investigado si él actuó solo o si habría, digamos, si ella podría estar involucrada eventualmente? Y también le quiero preguntar si con esto se descarta ya de raíz el tema del parricidio o se están investigando dos líneas investigativas paralelas. A ver, ante tu primera pregunta, contesté anteriormente, los motivos van a ser expuestos, ¿no es cierto?, en la audiencia de formalización. Y a la segunda pregunta, estando el día de hoy privado de libertad con una orden de detención, un imputado por un homicidio, triple homicidio calificado, estaríamos en condiciones de descartar de que se trate de un parricidio. Bien, son entonces las informaciones preliminares, luego que cambiara absolutamente el escenario en este crimen que se cometió en la comuna de La Reina hace 2 semanas, cuando un hombre fue encontrado junto a sus hijos fallecidos, los 3, y se catalogó como un doble parricidio y luego un suicidio. Ahora hay una persona detenida que es cuñado de la víctima y tío de los 2 hijos, y se investiga entonces el móvil que podría tener que ver con razones de herencia, familiares, conflictos ahí en esa familia, motivos que se están investigando. A esta hora se ha descartado, por cierto, el parricidio y el suicidio de este hombre, y mañana entonces vamos a conocer más detalles cuando se produzca la formalización de la detención de Jorge Ugalde Parragués, quien es el principal sospechoso de asesinato de estas 3 víctimas. Bueno, y a 2 semanas, prácticamente menos de 15 días para la elección presidencial, los candidatos entran ya en la recta final. ¿Cómo van a desarrollar estos últimos días de campaña? Es lo que nos va a contar ahora Macarena Román. Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mati, muy buenas tardes. Quedan menos de 2 semanas para la primera vuelta presidencial y en ese contexto también queda una semana y un par de días hasta el 13 de noviembre para que los candidatos presidenciales y al Parlamento puedan continuar con su despliegue territorial y haciendo el llamado a votar por cada uno de ellos. En ese contexto es que algunos candidatos presidenciales ya han anunciado algunas de las actividades que tendrán en el marco de las últimas actos de campaña que llevarán a cabo durante los próximos días. Por ejemplo, Janet Jara, la candidata del oficialismo y la ADC, tendrá una actividad no menor en Maipú, acompañado del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. La candidata irá
a llamar entonces a ese sector de la región metropolitana a votar por ella el próximo 11 de noviembre, eso de las 7 de la tarde aproximadamente. Un respaldo no menor, sabemos también, del alcalde Tomás Bodanovich, considerando que fue la primera mayoría en los comicios del año pasado. Por otro lado, por ejemplo, Johannes Kaiser mañana irá también a la comuna de Maipú, una comuna cotizada, por decirlo menos, por los candidatos, considerando que es la segunda más poblada a nivel nacional, solo superada por Puente Alto. Mañana, a contar de las 7 de la tarde, estará en esta comuna el candidato del Partido Nacional Libertario. Por otro lado, José Antonio Kast, el mismo 11 de noviembre, el mismo día en que tendrá una actividad en Maipú, Janet Jara, lo tendrá también José Antonio Kast, pero en el Movistar Arena. Me atrevo a decir que quizás será el acto más masivo, podríamos aventurarnos durante estos días, considerando que todo el Movistar Arena entonces estará en el marco de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Y así, un sinnúmero de actividades: Evelyn Matei, Marco Enrique Sominami, Franco Parisi y también Eduardo Artés tienen sus propios encuentros, además de Harold May Nichols. En ese contexto, los invito a escuchar justamente parte de las declaraciones. Mire, voy a hacer lo que he hecho todos los días, trabajar duro y de frente a la ciudadanía, no andar escondida, tratar de hacer propuestas serias que además se puedan cumplir y que cuenten con el financiamiento adecuado. Eso voy a hacer. Lo que decía la ciudadanía es lo que vamos a respetar todo, y por lo menos de mi parte, lo que yo he tenido como experiencia candidata, que ha sido bien poco en realidad, sobre todo comparado con mis contendores, indica que esto no se define hasta el 16 de noviembre y que la segunda vuelta también es una elección que está completamente abierta y que ahí veremos qué es lo que la ciudadanía define. Yo por mi parte tengo la disposición a seguir siendo la misma que siempre he sido. Una persona que trabaja por el bien común, que trabaja duro y que tiene disciplina y que no va a hacer promesas que no va a cumplir. Ahí escuchábamos distintas estrategias, distintos objetivos, ¿cierto? Pero que todo confluye en esta campaña electoral que tendrá el primer final, por así decirlo, o la primera etapa finalizada el próximo 16 de noviembre. De ahí comienza una segunda etapa que tiene que ver con la segunda vuelta presidencial. Y en ese ámbito también contestaba la candidata Janet Jara, ¿cierto? Es muy probable que ella pase, según si tomamos en consideración los sondeos, las encuestas. El punto es cómo va a pasar, con cuánto va a pasar y con quién irá a competir en esa segunda etapa. Ese puesto se lo están disputando mayoritariamente desde la oposición. Kast, Kaiser o la propia Evelyn Matei buscarán llegar a ser la competencia de la candidata oficialista y de la DC. ¿Por qué decimos esto? Porque sus propios comandos lo han evidenciado. Por el ámbito de José Antonio Kast, llaman de alguna forma a ejercer un voto útil. ¿Qué significa esto? Apuntar a un solo candidato de oposición para ir a competir con el oficialismo. Y dicen que ese candidato, el mejor que puede llevar a cabo eso, es José Antonio Kast. Por otro lado, quienes están en el comando de Evelyn Matei dicen que la única que tiene la capacidad para pelear la próxima llegada a la moneda, la carrera hacia la moneda, es Evelyn Matei, que es el rival más fuerte, dicen, para enfrentar a la candidata oficialista y de la DC. Escuchemos a José Antonio Kast y también al comando de Evelyn Matei. Nosotros en esto de nuevo hemos sido muy claros. Hay que ganar la primera y hay que ganarle a la candidata a la continuidad. Nuestro mensaje es: ganémosle a la candidata a la continuidad. Ella ha mostrado que está cerca del 30%. Que es quizás un poco menos de lo que hoy día marcaban, porque hoy día no hay encuesta, que marcaban las encuestas respecto del apoyo ciudadano al presidente. Es mucho menos de lo que obtuvieron en la primera planteamiento de reforma radical a nuestra ley fundamental. Por lo tanto, no vemos tan lejano ganarle a la candidata a la continuidad en la primera vuelta. Y ese es nuestro objetivo hoy día y estamos enfocados en eso. Por ende, una segunda vuelta entre Kaiser y Jara hace bien probable que Jara sea más competitiva. Por ende, la alternativa que hace más competitiva ante Janet Jara es la candidata Evelyn Matei. Eso está prácticamente en todas las encuestas. Entonces, yo quiero acá señalar algo que lo ha dicho muy bien el senador Coloma. Acá hay una segunda vuelta. Y en segunda vuelta, dado que hay un empate técnico prácticamente en el segundo lugar, quien es más competitiva para derrotar a la candidata de gobierno, que es Janet Jara y el Partido Comunista, es Evelyn Matei.
Hoy fue un día, Mati, lleno de actividades presidenciales donde se contestaron preguntas de contingencia. Johannes Kaiser habló acerca del Puntapeuco, ¿cierto? La decisión del gobierno que ya revisamos hace algunos minutos, pero también habló sobre lo que viene de aquí a la primera vuelta presidencial. Johannes Kaiser pasa algo bien particular, y es que en un principio en las encuestas no estaba en los primeros lugares, pero antes de que comenzara la veda de los sondeos, o sea, antes de este sábado 1 de noviembre, lo cierto es que él solo fue en aumento, entre quinto, cuarto y hasta en tercer lugar lo posicionaron algunas encuestas. En ese contexto, él dijo en conversación con La Tercera que habría estado mucho más arriba en las encuestas si es que no se hubiera hecho una especie, entre comillas, de contracampaña, diciendo que en algún momento se iba a bajar de esta carrera hacia la moneda. ¿A quién responsabiliza? Escuchemos a continuación sus declaraciones. Mire, no hay un voto más útil que aquel que significa respaldar políticamente aquello en lo que uno cree. Así que la gente que crea que José Antonio es la mejor opción, voten por él. Y quienes crean que nosotros somos la mejor opción de conducir los destinos de nuestro país y enfrentar por lo demás a esta izquierda inmoral, porque de otra manera no se la puede describir, pueden votar por nosotros. Primera vuelta no se decide nada más, caballero. En segunda vuelta se decide todo. Y ahí vamos todos juntos, evidentemente, y porque de allá vinieron la inmensa mayoría de las intervenciones en ese sentido. De nuestro sector, de la oposición. Intervenciones que decían que me iba a bajar y todo el tema venían de ahí. Todos ellos decían que nosotros no íbamos a bajar y el resultado fue una campaña que nos terminó debilitando en su momento. No tengo ninguna prueba de que haya sido José Antonio Kast personalmente quien inició eso. No quiso dar un nombre en particular el candidato Johannes Kaiser. Lo que sí sabemos es que todos buscan pasar a una segunda vuelta presidencial y que la última palabra lo tendrán los más de 15 millones de chilenos y chilenas que deberán ejercer obligatoriamente el voto el próximo 16 de noviembre de cara también a lo que pase el 14 de diciembre con la segunda vuelta presidencial, donde es inminente que habrán dos opciones hacia la moneda, donde las encuestas también se aventuraban a decir que una de esas opciones podría ser Janet Jara y otra está peleado ese lugar, ¿cierto? Ya sea por José Antonio Kast, por Evelyn Matei o por el propio Johannes Kaiser. Bien, muchísimas gracias Macarena Román con la información política hasta ahora, y les recordamos además que mañana hay un debate presidencial de las radios. La Asociación de Radios de Chile, la ARCHI, realiza el día de mañana uno de los dos debates que restan en esta campaña. Luego la próxima semana, el lunes siguiente, será el debate de Anatel. Muy bien, ese es el especial. Entonces los mayores deciden a las 7 de la tarde durante esta semana, de 7 a 8, con todos los candidatos a la presidencia. Yo me despido, los dejo en compañía a esta hora de Agenda Económica. Que tengan un gran fin de semana. Luego de este especial de CNN Chile sobre los mayores deciden, llega CNN Prime, y luego hoy es noche además de Tolerancia Cero. Que tengan una gran tarde y hasta mañana.